Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Como habíamos hablado con los hermanos de la localidad, comenzamos un estudio para creyentes nuevos. Se va a llamar Lecciones para Creyentes Nuevos y ya hoy sería nuestra tercera enseñanza. El primer día fue una introducción, el segundo día hablamos del bautismo y hoy vamos a hablar de un asunto que a mi manera de pensar es muy importante. Entonces vamos a leer Efesios 2, pero antes yo quiero como introducir el tema. Vamos a hablar sobre el cristiano y la gracia. Es un asunto bien importante. ¿Qué es la gracia? La gracia es la obra de Dios a favor de los hombres, una obra inmerecida que Dios hace por amor a nosotros. Es una obra donde no hay condicional ni hay esfuerzo del hombre, consiste en lo que Dios hace, por eso es gracia. En el Antiguo Testamento el trabajo de Dios se caracterizaba por una palabra, la ley, y la ley era una demanda de Dios hacia los hombres. En el Nuevo Testamento el régimen cambia. Y el asunto no es lo que Dios pide de nosotros, sino la base de todo es lo que Dios hace por nosotros. Ya el asunto cambia de ley o de mandamiento a Él darse y entregarse por personas que no lo merecen y que no son dignas del asunto. Tal vez una de las palabras y los principios más importantes del Nuevo Testamento es la gracia. A tal punto que Pablo comienza casi todas sus epístolas con paz y gracia, porque la iglesia necesita gracia. Entonces hoy vamos a hablar cómo la gracia es uno de los aspectos esenciales que todo creyente recién convertido debe conocer. Y no solo el creyente recién convertido, sino aún los más experimentados en la fe no pueden olvidar que sostiene su vida cristiana, que es la gracia. Entonces vamos a hablar bastante de la gracia de Dios. El asunto es tan importante que en el tiempo de la Reforma hubo 5 solas, que era sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo gloria a Dios. Y realmente la Reforma trajo una nueva visión del Evangelio que se había perdido bastante. Y entre esos aspectos está la gracia. Entonces vamos a hablar bastante de la gracia. No de la gracia calvinista, hipercalvinista, sino de la gracia bíblica. Vamos a considerarlos de un aspecto completo según las Escrituras. Entonces vamos a comenzar con el aspecto de la gracia y la salvación. Y después ir avanzando. No lo podemos tratar todo, pero sí por lo menos resumir algunos aspectos que a nuestro parecer son importantes. R.C. Sproul dice: la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Los creyentes no tienen ningún mérito propio delante del justo juicio de Dios, sino que descansan exclusivamente sobre la misericordia y la gracia de Dios. Los católicos hablan mucho de los méritos. ¿Usted ha escuchado hablar del catolicismo del mérito? Bueno, realmente delante de Dios el único mérito con el cual el hombre se puede presentar delante de Dios son los méritos de Cristo. No por obras, sino por gracia, y esa gracia está en una persona que es Cristo. Entonces vamos a leer ahora sí Efesios 2, como Pablo lo describe de una manera muy clara, en la salvación. Nosotros no vamos a enfatizar en el aspecto de la salvación, pero es un aspecto que nos muestra cómo comenzamos, pero no solo cómo comenzamos, sino cómo deberíamos avanzar en la fe. El que no ha comenzado por acá, no ha comenzado. O sea que si usted tal vez cree que puede presentarse delante de Dios por sus obras, por sus méritos, usted no ha comenzado el camino de la fe. Ningún hombre es justo ni suficiente para presentarse delante de Dios por lo que él hace. Él está totalmente muerto. Él es incapaz, él es insuficiente. Él necesitaba un Salvador. Por eso vino Jesucristo. La ley que mandaba a los hombres a hacer cosas, le mostró a los hombres que los hombres eran insuficientes para obedecer y agradar a Dios. Entonces Pablo nos está hablando de eso. Pablo es un tema que Pablo trata bastante en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en la epístola de los Efesios. Entonces vamos a leer un pasaje que es muy resumido, pero es muy claro. Dice desde el verso 4, ya después de mostrar la condición del hombre, dice Pablo: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y la manera cómo fue? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo explica, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aclara, no por obras, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, Pablo claramente nos muestra que la manera como Dios escogió a los hombres fue por gracia, no es por méritos, no es por algo que nosotros hiciéramos o dejáramos de hacer. El camino de la salvación está centrado en una persona, en el sacrificio de esa persona y lo que nos otorga esa persona y que recibimos por fe, lo que hizo Cristo. No es por creer y guardar el sábado. No es por creer y circuncidarse. No es por creer y, sino única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo. ¿Eso qué es? Gracia. ¿Qué es eso? Que Dios no nos pidió algo a nosotros, sino que Dios nos dio a alguien. Y ese alguien hizo algo por nosotros. Y gracias a los méritos de Él, yo ahora puedo tener salvación, vida eterna. Puedo ser justificado, como dice Pablo, gratuitamente, por medio de la fe. ¿Y esto qué es? Gracia. Entonces, ¿cómo comenzamos el camino? Por gracia. Creyendo, no haciendo obras, sino recibiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestro tema no es la salvación, pero quiero enfatizar cómo comenzamos, porque de la manera que comenzamos debemos perseverar. La gracia no queda solo en el aspecto de la salvación, ese es el comienzo, pero la Biblia habla de la superabundante gracia, o de las riquezas de la gracia. O sea que la salvación, si bien es un hecho que no hubiéramos podido comprar con todo el dinero que hubiéramos tenido, es un hecho de gracia abundante. Lo mejor de este asunto es que ahí comienza. Hay más gracia, hay más abundancia, hay más riquezas para conocer y disfrutar. Y aunque la vida cristiana, como a veces lo enfatizamos también, tiene mandamientos, tiene obligaciones, tiene responsabilidades, tiene deberes para el cristiano, todo eso se da por medio de la gracia. Porque no podemos abandonar el plano de la gracia y caer en el espíritu de las obras o de la justicia propia. Todo lo que sostiene nuestra vida, como lo vamos a decir más adelante, es fruto de la bendita gracia de Dios. Entonces el cristiano debe aprender que hay una fuente inagotable a la cual él puede acudir constantemente para todos los desafíos de la vida. No solo para la salvación, sino para todos los deberes que tiene. Él tiene gracia sobre gracia. Entonces vamos a hablar del cristiano y la gracia. Pues ahora estamos hablando cómo comenzamos. Lo primero que queremos decir de la gracia de Dios es que la gracia de Dios está relacionada con una persona, que es el Hijo de Dios. Ahí en Romanos, Pablo no lo dice, Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. 5:1. ¿Y el medio cuál es? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira esta frase. Justificados como por medio de la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Eso es lo que venimos diciendo. Pero el asunto no queda ahí. Pablo sigue. Mira lo que sigue diciendo. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
Mira esa frase ya dice bastante. Por medio de Jesucristo tenemos justificación, pero también por medio de Él podemos entrar a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. O sea que Jesucristo, como Él mismo lo dijo, es la puerta a una gracia que nos da la capacidad de estar firmes. ¿Sí? No solo gracia para ser salvos, sino gracia para sostenernos en la fe y andar firmes. Pero nunca podemos perder de vista que esta gracia está relacionada a una persona. Y esa persona es el Hijo de Dios. Hay varios pasajes, se los leo para que no lo busque porque hoy vamos a leer bastantes pasajes. Espero que haya desayunado bien para que tenga fuerzas y paciencia. Juan dice, pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Juan relaciona la gracia a una persona y esa persona es Jesucristo. Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, estoy tan maravillado que te hayáis alejado tan pronto de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué resalto estos pasajes? Porque estos pasajes relacionan la gracia a una persona. A tal punto que si usted rechaza a la persona, rechaza la gracia. ¿Sí? Si usted recibe a Cristo, recibe la gracia y la salvación de Dios. Pero si usted rechaza a Cristo, usted rechaza el don de Dios y la vida eterna. Y esto es bien importante. Leamos un pasaje. 2 de Timoteo 2, verso 8. Este es un pasaje bien interesante, porque por eso comenzamos por medio de la salvación. Pablo le dice a Timoteo, mira que Pablo ya está en su vejez, a punto de morir, es sus últimos escritos, va a hablar con Timoteo, su consiervo más joven, que ya es un hombre que Dios está usando, que está ejerciendo un ministerio, que tiene influencia, que es conocido, que estuvo a los pies de Pablo, que ha sido fiel a Pablo, que ha sido fiel al Evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Yo siempre que leía este pasaje, es como extraño que Pablo le diga a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Es como, no sé, yo no sé, es como si le dijéramos a alguien que ya predica, que ya el Señor usa, oye, no te olvides de Jesucristo. ¿Por qué Pablo se lo dice a Timoteo? Porque lo que nos muestra las Escrituras es que fácilmente nosotros perdemos la vista de Jesucristo. La epístola a los Hebreos es un gran ejemplo de una gran cantidad de cristianos que comenzaron en Jesucristo y se apartaron a tal punto que estaban volviendo hasta la ley, al templo, a los sacrificios. Perdieron a Jesucristo y comenzaron a caer en ciertas cosas que eran contrarias a la fe. ¿Eso qué nos muestra? Que en la medida que avanzamos, como decíamos, como comenzamos y como avanzamos, nuestro principio debe ser el mismo: estar ligados a la persona del Hijo de Dios. Y eso no se puede perder de vista, porque puede que yo comience a recibir dones, a recibir gracias, a recibir responsabilidades, a ejercer un ministerio, y tal vez me olvide que es por gracia y comience a creer que es por algo que yo soy. Entonces comienzo a creer que yo oro porque soy mejor que los otros, que yo me reúno porque soy mejor que los otros, que yo hago algo y de alguna manera hay algo que me dice que lo que estoy haciendo es por algo que yo soy. Y Pablo le dice a Timoteo, no te olvides, acuérdate, no te dejes engañar, acuérdate de Jesucristo. O sea, no pierdas de vista que todo comienza, todo se da y todo termina en una persona. Y si tú pierdes la mirada de esa persona, pierdes tu vida cristiana, aún sirviendo, aún predicando y aún haciendo muchas cosas para Dios. Porque esa es una gran verdad. Hay muchas personas que hoy en día están predicando y no se acuerdan de Jesucristo. Hay muchas personas que hoy se están reuniendo y no se acuerdan de Jesucristo. Hay personas que están orando y no se acuerdan de Jesucristo. ¿Usted no acuerda el fariseo? Señor, yo oro, yo diezmo, yo, y se le olvidó. Ni siquiera conocía que él necesitaba un Salvador. Y puede llegar el punto en la vida cristiana que nosotros nos creamos autosuficientes o creamos que el asunto depende de nosotros y nos olvidemos que es por gracia en una persona, Jesucristo.
Y si usted pierde la mirada de la persona, usted pierde todo lo que trae la persona, porque Él es la entrada a la gracia. Inmediatamente usted pone la mirada en usted cae en su justicia propia y pierde la gracia y la capacidad para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Porque acuérdese, y esto es muy práctico, en la medida que yo me uno a Jesucristo, yo recibo gracia, o sea, la facultad para hacer lo que Él espera de mí. En la medida que yo me alejo de Jesucristo, yo pierdo la capacidad de obedecerle y de agradarle, porque esa gracia solo está presente en la medida que yo estoy en Cristo. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero imagínate, hermanos, vamos a ir a hacer algo para el Señor. Y lo primero que nosotros diríamos es muchas cosas, pero Pablo le dice a Timoteo, bueno, pero no te olvides de Jesucristo. Todo un ministro de Dios. Pero un ministro de Dios no se debe olvidar que era miserable, que era indigno y que está en pie por Jesucristo. La figura de la vid de Juan 15 es muy diciente. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Inmediatamente dejamos de permanecer en Él, se corta la savia, se corta el fruto y se corta hasta el pámpano y se seca y está dispuesto a ser, ¿qué? Quemado. Porque hermano, lo que usted tiene, lo tiene por la virtud que le otorga Jesucristo por su gracia. Y esto es tan real, hermano, que yo puedo estar hoy experimentando fe, amor, gozo, pero salgo y un pecado, una situación aleja mi corazón de Jesucristo y vuelvo a experimentar odio, rabia, tendencia al pecado, tendencia a la depresión, tendencia a una cantidad de males que antes no los estaba experimentando. ¿Y por qué los experimenté? Porque inmediatamente yo me corto mi comunión de la fuente, de mí no puede venir nada bueno. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable proviene de mi relación con Cristo. Porque cuando yo rompo esa relación, yo me doy cuenta cuán horrible y pecador soy. Usted no se ha dado cuenta cuán débil es, cuán pueden sus miembros llevarlo al pecado, cuán su mente lo puede revolcar en la angustia y la desazón. Y usted no se ha dado cuenta cómo sus ojos se van tras el pecado, inmediatamente usted pierde su comunión con Jesucristo. Porque todo lo que experimenta el cristiano es por gracia. Y es gracias a la unión que tiene el cristiano en Jesucristo. Inmediatamente el cristiano se aleja de Jesucristo, llega a vivir y llega a experimentar lo que experimentaba aún antes de ser cristiano, hermano. Porque a veces los hermanos le preguntan, hermano, ¿es que un cristiano puede llegar a suicidarse? Hermano, ¿es que un cristiano puede llegar a matar? Hermano, ¿un cristiano puede llegar a adulterar? Hermano, ¿un cristiano puede llegar al homosexualismo? Si se aleja de Jesucristo, a eso y a más. Si usted se aleja de Jesucristo, a eso y a más. Porque lo que usted experimenta, el gozo, la paz, la fe, el amor, la victoria sobre el pecado es por Jesucristo. Usted rompa su relación con Jesucristo y usted ha perdido en su vida y ha fracasado en su vida espiritual. Entonces inmediatamente yo me uno a Jesucristo, yo experimento gracia. Y gracia es la capacidad que me da Dios para hacer su voluntad. Pero también inmediatamente yo corto mi relación con Jesucristo, experimento muerte. Porque la gracia es como a través, mediante. Entonces la gracia no es algo abstracto que Dios le otorga al creyente como si cayera del cielo y lo llenara. No, la gracia proviene de mi relación personal con Jesucristo. Entonces, si yo cultivo mi vida con Cristo, mi comunión con Cristo, voy a disfrutar gracia sobre gracia. ¿Y lo está entendiendo? Entonces, lo primero que debe saber el creyente en su nueva vida es que necesita estar con Cristo, porque por medio de esa relación viva y práctica, él va a recibir todo lo que precisa para los desafíos que de ahora en adelante comienzan. Y el creyente que lleva 20 años por la experiencia sabe que si él pierde la mirada de Jesucristo, pierde todo lo que ha obtenido en su vida cristiana. Entonces, hermano, no te olvides de Jesucristo. No te olvides de Jesucristo. Porque de Él viene la gracia.
Y la gracia es uno de los asuntos, porque vamos a hablar muchas cosas, pero si no habláramos de gracia, no le podríamos poner responsabilidad a los hombros del creyente. El creyente puede ser responsable porque tiene la gracia de Dios, y esa gracia de Dios es otorgada en una persona, Jesucristo. Por eso las palabras de Pablo ya tienen mucho sentido para Timoteo, ¿no le parece? ¿No? Y para nosotros, mucho sentido. Acuérdate de Jesucristo. Vamos a ver, bueno, esto no lo vamos a ver mucho, pero sí lo quiero mencionar. Los hermanos hablan de los medios de gracia. Hay medios que Dios nos ha dado en la vida cristiana donde podemos recibir gracia. Usted me va a poder ayudar. La oración. Cuando yo oro, me uno a Cristo e inmediatamente comienzo a recibir gracia. Cuando leo la palabra, ¿qué estoy recibiendo? Gracia. Cuando es la exposición de la palabra en la iglesia, ¿qué está recibiendo usted? Gracia. Cuando leo el libro cristiano donde se interpreta la palabra con verdad, ¿qué está recibiendo usted? Gracia. Cuando cantamos juntos, ¿qué estamos recibiendo? Gracia. Cuando salimos a predicar el evangelio, aún predicando, usted se da cuenta que ese evangelio lo está fortificando, usted le está dando gracia, ¿no? Hay muchos medios de gracia. Las reuniones son gracias, Señor. Las pruebas también son gracia, porque si usted las aprovecha, usted puede crecer en su vida cristiana. Entonces hay muchos medios de gracia. Nosotros no vamos a resaltar algunos porque los vamos a tratar en la medida que vayamos desarrollando nuestro estudio más adelante, pero si quisiera mencionarlos. Ahora, la Biblia enseña algo en relación a la gracia. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6. Porque cuando hablamos que la gracia es lo que Dios hace por nosotros, pudiéramos caer en desgracia como cayó creciendo en gracia. No sé si me entendió. O sea, si enfatizamos la gracia sin la responsabilidad del creyente, podemos caer en desgracia o cayendo en gracia o creciendo en gracia. Es una secta fundada por un falso Cristo que hace un énfasis en la gracia, pero que quita la responsabilidad del creyente, hasta el punto de que ya estamos en la gracia, no importa si usted peca o no peca, porque el que peca es su carne, no es usted. Entonces ya estamos en la gracia, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer eso, porque estamos en la gracia. Entonces eso es una visión distorsionada de lo que es la gracia de Dios. Entonces vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de la responsabilidad del creyente con la gracia que recibe. Porque definitivamente, como cantamos y como dice la palabra, hemos recibido de gracia sobre gracia. Hermano, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras, tenemos los hermanos. ¿Cuánta gracia, hermano? ¿Qué le falta? El carro. ¿Qué le falta, hermano? Si usted tiene tanta gracia de Dios en Cristo, ¿qué le falta? A veces no. Un hermano decía, piense en Enoc. No tenía la Biblia, no tenía la comunión de los hermanos, no tenía reunión de la palabra, no tenía el Espíritu Santo. No tenía tantas cosas y usted tiene tanto, hermano. Usted tiene la vida de Dios en usted, hermano. Tanta gracia, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con toda esa gracia? Y lo más tremendo, hay más gracia todavía. Lo que usted ha recibido no se compara con lo que Dios ha preparado, hermano. Hay gracia sobre gracia. Hay riquezas abundantes en gracia en Cristo Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer con esa gracia? 2 Corintios 6, verso 1, ya se lo había dicho, ¿cierto? Así pues, Pablo hablando a los corintios, nosotros, como colaboradores suyos, o sea, de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, la exhortación de Pablo para la iglesia es que todo lo que han recibido no sea en vano. La palabra vano en el griego es kenos, que significa literalmente vacío, hueco o vano, o figurativamente significa algo que es sin propósito o que no produce resultados.
Entonces Pablo lo que le está diciendo, no reciban la gracia de una manera que ella no produzca un propósito y un resultado en ustedes. O sea, no pueden ser como un saco roto donde usted está metiendo en un hueco donde se pierde lo que se mete, sino que esa gracia debe producir, debe darnos un propósito y debe darnos los medios para un oficio o un fruto o un resultado. O sea que el pensamiento de que yo solo recibo y eso no produce nada es falso, es contra las Escrituras, porque la gracia debe ser recibida de una manera que tenga fruto, que produzca, que se vea. Porque decimos, tiene el Espíritu, tiene la oración, tiene la iglesia, tiene las Escrituras, tiene a Cristo, debe verse. No puede ser vacío, no pueden ser solo palabras, no pueden ser solo cánticos, oraciones, debe producir algo en nosotros, si no, no es gracia. ¿Cómo lo que Dios hace no puede producir? Si Él lo hace es para que produzca. Es gracia. Pero como dice, somos salvos por gracia, no por obras, pero sí para buenas obras. O sea, no por obras somos salvos, pero el que es salvo por gracia produce obras. Usted no fue salvo solo para estar sentado en una silla e ir un domingo a reunión. Dios espera que todo lo que Él ha dado a su vida dé un fruto. Y un fruto abundante, porque esa es la característica de la gracia. Siembras uno, recoges 100, 70, a lo menos 30. O sea, fructifica. Que no caiga en vano, hermanos. Y la exhortación es esta: no dejen que lo que han recibido caiga en vano. Una hermana, estábamos en una ciudad y nos decía, porque nos pusimos a hablar y a recordar, y la escuela a la obra hace 10 años y tales temas y tales libros y tales enseñanzas. Y ella se cogía la cabeza y decía, esto estaba hablando anoche con mi esposo, ¿cómo hemos recibido tanto y no hemos dado? ¿Cómo no damos de todo esto que hemos recibido? Y ella le decía, ¿cómo lo vamos a enterrar? Porque hay algunos que definitivamente han recibido gracia sobre gracia. Pero eso no se puede enterrar, hermano. Eso no se puede perder. No recibáis en vano la gracia de Dios. Esa es una exhortación a la iglesia, hermano. Gratuita no quiere decir que no tiene valor. Gratuita, porque usted no pagó nada por recibir eso del Espíritu Santo, usted no pagó nada por la sangre de Cristo, usted no pagó nada por el perdón de los pecados, usted no pagó nada por la justificación, fue una obra de Dios. Pero el hecho de que haya sido gratuita para usted no quiere decir que eso no implique una responsabilidad en la vida personal de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Pablo de él mismo, 1 Corintios 15:10, enseñándonos sobre el asunto. Hablando de los apóstoles, y ahora va a hablar de él. Dice 15:10, pero, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En otro pasaje, ahí al comienzo dice, por la gracia de Dios, yo como perito arquitecto. O sea que, ¿qué fue lo que hizo de Pablo un gran apóstol? ¿Qué fue lo que hizo de Pablo un ministro de Dios? Sus cualidades, su elocuencia. No, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y el principio también sigue gobernando toda nuestra vida. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. A tal punto que dice que Dios lo escogió a él para mostrar su misericordia, porque él había sido un perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia de Dios coge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para hacer lo que es.
O sea que, como en estos días hablaba con una persona, o sea que si usted es un pecador miserable, una persona indigna de levantar los ojos a los cielos, una persona que ha hecho esto y esto y esto y esto y esto, usted es un gran candidato para ser un siervo de Dios. Porque Dios usa personas en las cuales no hay jactancia, no hay gloria, son lo vil, son lo vano, son lo que no es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque es por gracia. O sea que la gracia de Dios hace hombres que no son instrumentos útiles. Entonces yo no puedo decir, Señor, yo no te puedo servir porque yo soy esto y esto. Está perdiendo el principio. El principio es que no depende de lo que usted es, sino de lo que Dios puede hacer a través de la gracia por medio de Jesucristo. Si usted se uniera a Jesucristo y si usted perseverara en Jesucristo, usted podría experimentar una gracia que hace a personas como Moisés, que no pueden hablar, grandes predicadores. El hermano George Mueller habla en su biografía que una de las cosas que más le pesaba en su corazón cuando era joven era que él era tan ladrón que robaba a su papá. Y él decía que eso era un sinvergüenza y que cuando se convirtió al Señor y que el Señor comenzó a trabajar en su vida, se dio cuenta al final de su vida de dos cosas. Una, que la gracia del Señor le había llevado a servirle con orfanatos. Él llegó por la fe a sostener una gran cantidad de huérfanos viviendo por la fe. Y que cuando él hacía las cuentas de todas las ofrendas que había recibido en el tiempo de que había servido al Señor, la ofrenda en nuestros días serían millones de dólares. Pero él decía cómo el Señor coge un ladrón y después de ser un ladrón, un estafador, un sinvergüenza, lo pone a administrar el dinero del reino de Dios y lo pone a usarlo para servir a otros. Entonces, después de ser un ladrón, lo vuelve ¿qué? Un hombre que administrando recursos llegó a bendecir y llegó a llevar el testimonio en su generación de una manera preciosa. Paul Washer también escuchaba un testimonio de él en estos días que una de las cosas que él era antes de Cristo era un mentiroso terrible. Era tan mentiroso que un día llegó, creo que donde un profesor con un compañero a decirle una mentira al profesor. El compañero sabía que era mentira y el compañero salió creyéndose la mentira. O sea, tenía un poder de convencimiento que se habían puesto de acuerdo y el otro salió preguntándole, oiga, ¿era verdad? Era tan mentiroso que convencía a los otros. Y otra cosa que tenía era que era un cobarde. Le tenía miedo a la vida, le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a las pruebas. Y se sentaba esos días en su cuarto que no podía salir del temor que llenaba su corazón. Y el Señor lo salvó y lo transformó, y ustedes conocen su ministerio. Y un día saliendo de una predicación le dijo un hermano, no queremos alabarte, pero hay algo que siento del Señor decirte en este momento. Le agradezco al Señor por dos cosas. Una, porque tienes el valor de pararte delante de la iglesia y hacer cosas que otros no hacen. Y otra, que tienes la capacidad de decir la verdad aunque nos duela. Entonces él lo recibió, pero en ese momento no lo entendió. Cuando salió y estaba orando, se recordó de dos cosas. Antes era un gran mentiroso y era un gran cobarde. Y ahora en Cristo era un hombre valiente que hablaba la verdad. ¿Qué hace eso? La gracia de Dios, que coge lo que no es y hace lo que es. Conocí un hermano que era un sinvergüenza, un inmoral, mujer por acá, mujer por acá, mujer por acá, mujer por acá. Le pregunté, hermano, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Si yo miro atrás y lo que digo, ha hecho de mí un gran esposo. Y él no lo entendió cuando lo dijo. Pero si tú miras esto, después de ser un sinvergüenza, un mujeriego, un inmoral, ahora la gracia de Dios se muestra que él es un gran esposo, un papá. ¿Eso qué lo hace? La gracia de Dios. O sea que si usted tiene deficiencias, si usted tiene pecados, debilidades, usted es un buen terreno para que la gracia de Dios haga un testimonio visible del poder y de la gloria de Cristo. Preciosa, ¿no? Por la gracia de Dios, pero, o sea, ese pero es importante porque Pablo podría decir, yo soy lo que soy. Pero Pablo no olvida que lo que él es ahora es, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y esto nunca lo debemos olvidar. Somos salvos por la gracia de Dios. Y hemos llegado a vivir y a hacer lo que hemos hecho por la gracia de Dios. Sí, ese pero es tan importante ahí, hermano. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia
no ha sido en vano para conmigo. O sea, la exhortación que él hace a los corintios era una exhortación que él había visto. Lo que yo he recibido, la gracia que he disfrutado, no ha sido en vano. Y no, para que no sea en vano también en ustedes. Sino que, ¿qué? Antes he trabajado. Oye, mira esa frase. O sea que en la gracia de Dios yo puedo esforzarme. Ahorita vamos a leer un pasaje que habla así. En la gracia de Dios yo puedo dedicarme. En la gracia de Dios yo puedo crecer. Por eso le digo que usted ha disfrutado gracia, pero eso es apenas destellos. Hay más. Y usted puede crecer en esa gracia, profundizar en esa gracia y avanzar en esa gracia. A mí lo que me impresiona no es que él haya trabajado, sino que él tenga la osadía de decir, y he trabajado más que los otros. Porque yo tengo gracia, usted tiene gracia. Pero la visibilidad de esa gracia tiene relación a cuánto nosotros hacemos con esa gracia. ¿Cuánto ha trabajado? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de una hermana. ¿Cuántos hermanos no escuchan mensajes? De otros hermanos, escuchan muchos mensajes. Pero ¿cuántos hermanos trabajan con lo que escuchan? Yo conozco una hermana que se quema las pestañas con los mensajes, hermano. Es así. Una anciana, bajita, con gafitas. Pero sí que trabaja esa hermana con las predicaciones, hermano. No solo recibe, sino hace algo con lo que recibe. ¿Qué hace usted con lo que recibe? Mire, muchos de los libros que repartimos los ha transcrito, los ha editado, los ha corregido ella. ¿Qué hace usted con lo que recibe, hermano? Otra hermana. Uy, hermano, esa serie de Jesús, conociendo a Jesús verdadero, eso tienen que escucharlo todo el mundo. Yo le dije, sí, eso tiene que escucharlo todo el mundo. Al tiempo pasó, me llamó un señor. No, es que queremos saber si en donde vivimos hay una iglesia local, es que hemos estado escuchando ese mensaje de Jesús y yo, ¿y cómo te llegó el mensaje? ¿Tienes internet? No, no tengo internet. Entonces, ¿cómo hiciste? No, es que una señora en el edificio reparte CDs. Entonces yo cogí el CD y un día lo puse a escuchar. ¿Y cómo es su testimonio? No, yo era un unitario. 20 años en el error, estaba cansado de la herejía, estaba cansado del error, me salí de esa iglesia, ayuné 20 días, ayunando en esos 20 días le dije, Señor, háblame, y ese día que llegué a mi lugar de trabajo, ella me dio un CD, puse el CD y la predicación era la respuesta a todo el engaño que había recibido por 20 años. La misma hermana que me había dicho, hermano, esa serie la necesitan escuchar muchos. ¿Saben qué hizo? La descargó, la puso en su computador y comenzó a quemar CDs. Y comenzó a repartirlos. ¿Qué hace usted con la gracia que recibe, hermano? Ese CD salvó a un hombre de la herejía y del error. Y ahora es un hermano, hasta ha venido a quedarse a nuestra casa. ¿Qué hace usted con la gracia de Dios? Nosotros regalamos las cosas y es un pequeño ejemplo. Pero ¿usted qué hace con lo que recibe, hermano? Eso es gracia. Porque nosotros gracia recibimos, de gracia pues también. Nosotros no cobramos por las cosas del Señor. El Señor nos guarde. Pero ¿qué hacen los hermanos que reciben tanta gracia? ¿No? Ha trabajado con la gracia. Ha dado fruto en su vida la gracia. El Señor nos ayude. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero vuelve a aclararlo. Pero no yo, sino la gracia de Dios, pero súmele esta palabra, conmigo. O sea, Dios hace, Dios produce, Dios da, pero Él quiere que haya un con, o sea, haya colaboradores en lo que Él está haciendo. ¿Con? Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú puedes, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que yo puedo y debo esforzarme con lo que he recibido. 1 Corintios 3, verso 10, ahí antecitos. Dice, conforme, yo ahorita le citaba este pasaje, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, conforme a la gracia, Pablo
de Dios Pablo recibió algo, pero Pablo no solo recibió, sino hizo conforme a la gracia. Hay algo que debemos reconocer, es que todos hemos recibido gracia, pero no todos de la misma manera, ni en la misma cantidad, ni expresada de la misma forma. Entonces, nosotros debemos reconocer que hemos recibido. ¿A qué me ha llamado el Señor? ¿Ah? Yo debo reconocer cuál es mi parte. Es que, y a veces uno lo nota, a veces estamos en reunión de oración, todos oramos, y salgo yo hablando con mi esposa, y le digo a mi esposa: oye, si ves que este hermano tiene una gracia especial para presidir en la reunión de oración. Que no todos tenemos lo mismo. Hay hermanos que, este hermano tiene una gracia especial para esto. Sí, algo que los caracteriza, ¿no? Algo que los lleva a hacer cosas que no hacen los otros fácilmente, espontáneamente. Por ejemplo, a veces, aunque uno se esfuerce, yo le digo por experiencia, porque aunque yo me esfuerce por cantar bien, no canto bien. Y aunque lo haga duro, no me sale. Porque algunos no tenemos esa gracia. Pero hay hermanos que tienen la gracia de cantar, la gracia de predicar, la gracia de servir, la gracia de tener misericordia, la gracia de preocuparse por cosas que otros no hacen. Y deben hacerla, porque esa es la gracia que Dios le ha otorgado. En Cartagena estábamos un día, se acabó el campamento y nos fuimos un montón de hermanos para una finca de un hermano. Y eso, pues imagínense, 60 huéspedes. Entonces el hermano en la casa, pues, imagínate, 60 huéspedes. Dormimos en hamacas, en colchonetas. Y nos levantábamos y había una hermana que ni siquiera se estaba quedando en el lugar, cocinando, preparando, alistando. Servían el desayuno y ella lo hacía. Servían el almuerzo y ella lo hacía, recogía platos. Entonces un día le dijimos: oye hermana, siéntate y nosotros te servimos. Y no, hermano, es que yo un día le oré al Señor y le pregunté qué era lo que Él quería para mí. Y el Señor me dijo claramente: el servicio. Y desde ese día no he parado de servir. Así que no me quite lo que tengo que hacer. Entonces no me dejó servir. Era el servicio. Y tú vas, y tú, aunque no le sepas el nombre de los que han ido al campamento de la costa, los que han estado en la iglesia de Cartagena, tú sabes cuáles son los que tienen el don del servicio. Porque es que tú lo ves, ellos con gracia, y no es como esa gente, no es como el hermano que le toca lavar los platos en el campamento y está ya cantando el camino de la cruz y sufriendo, sino lo hacen espontáneamente. Cuando hay gracia es espontáneo, es de Dios. Y yo debo reconocer qué parte me ha dado Dios a mí. Y no solo a mí, sino qué gracia le ha dado el Señor a los otros. Mira que el Pablo habla así de esa manera. Ahí en Gálatas 2, verso 9. Mira cómo Pablo habla de un encuentro que él tuvo con Pedro, con Juan y Jacobo. Mira cómo lo dice, Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Esto sí que, lo que acabamos de decir es que reconozcan que yo tengo gracia. Pero lo difícil es reconocer la gracia en otros. Porque nosotros siempre queremos ser el centro de atención. Pero en la medida que nosotros reconocemos lo que el Señor está repartiendo en la iglesia y lo ponemos al servicio de la iglesia crece y la iglesia es beneficiada. En estos días hablaba con un hermano y el hermano me decía que una de las cosas que lo estaba frustrando mucho en su fe es que él no tiene con quién sobrellevar la carga de la iglesia. Y de verdad que eso es difícil, hermano. Una responsabilidad para un solo hombre, eso es desgastador, y el hombre tarde o temprano se termina quemando. Porque el testimonio de Dios, así como el arca, no se puede llevar en un solo hombro, sino necesitan varios hombros. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer es ser fiel a la labor que tenemos, pero también comenzar a dejar que la gracia en otros crezca y sea reconocida. Amén. Y aprender a decir: oye hermano, el Señor te ha dado esto. Y el que el hermano me diga: oye, a ti el Señor te ha dado esto. Y no es para ti, no es ni para ti ni para mí,
sino que ahorita como vamos a leer, somos administradores. O sea que eso tiene un propósito, que son los negocios de Dios. Y debemos administrar eso que hemos pero debemos reconocer la gracia. Como Pablo lo dice, el que tiene don de la enseñanza, ¿qué lo deberíamos poner a hacer? No a servir, no. A enseñar. El que tiene don de servicio, ¿qué lo deberíamos poner a hacer? Servir. Y esa palabra no, ¿qué lo deberíamos poner a hacer? Suena feo. ¿Qué deberíamos hacer? Permitir que haga lo que el Señor le ha dado para hacer. Suena mejor, ¿cierto? Porque no es poner, sino es dejar que la gracia entre nosotros crezca. Entonces el cristiano debe saber que tiene una gracia de Dios, que él debe ocuparse en ella, perseverar en ella, y que debe crecer, y que eso es parte del negocio de Dios. Porque él, como lo leámoslo, ahí en Efesios 3, verso 2, se nos dice que somos administradores. No solo dones, no solo talentos, responsabilidades, hermano. Mira cómo Pablo habla del trabajo que él tenía con la iglesia en Éfeso. Dice, Efesios 3, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. O sea, en el reino de Dios, Dios reparte y administra su gracia. Entonces, cada uno de nosotros va a dar cuenta según lo que hemos recibido. Según la gracia que hemos recibido, vamos a dar cuenta. Cuando una persona es administradora, es muy diferente a cuando es dueño. ¿Sí? Usted puede administrar un lugar sin ser el dueño del lugar. Y esto es bueno saberlo porque el dueño es el Señor. Nosotros simplemente somos administradores. Pero también debemos saber que se nos va a pedir cuentas según la administración. Y dice Pablo, es necesario que los administradores sean hallados fieles. O sea, Dios me va a pedir cuentas de lo que tengo que hacer. Hace tiempo escuchaba a un hermano hablar un asunto bien interesante. No se distraiga, hermano. Y el hermano decía esto. Un día iba a ir a predicar, pero había un ambiente tan hostil hacia el hermano que él no quería predicar. Se habían levantado manos contra el hermano así. Y entonces como que él entró al cuarto a quejarse con el Señor. Señor, pero los hermanos no quieren, y hay esta situación, y hay esta situación, y hay esta situación. Y el Señor le dijo, preocúpate por cumplir tu ministerio, porque yo te voy a pedir cuentas de lo que has recibido. Eso es bien interesante, ¿no? Porque sí, a veces no es fácil, es difícil, pero debe primar el deber de la obligación de lo que Dios nos ha dado. Si Pablo tenía administración con los santos en Éfeso de la gracia de Dios y del reino de Dios, así algunos en la iglesia de Éfesos tal vez no les cuadrara, él tenía que ser responsable a ese llamamiento. Y así cada uno de nosotros. Segunda de Pedro. Como decíamos al comienzo, en este asunto en la vida cristiana, según los desafíos, según el andar, la gracia necesita crecer, o nosotros crecer en la gracia. Y eso es lo que Pablo le dice a los hermanos. Vamos a leerlo desde el 17. Segunda de Pedro 3, verso 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, porque Pedro está hablando de un espíritu de apostasía que iba a inundar a los creyentes en ese tiempo. Y eso ha sucedido en nuestros días también. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, o sea, en vez de dejarme arrastrar por el error, ¿qué debo hacer yo? Creced en la gracia. O sea, si hace 2 años, hace 5 años, hace 1 año, yo tenía la gracia del Señor en ciertas áreas, eso no se puede quedar ahí, hermano. Eso necesita que crece. Así como en la vida natural, una vida cristiana saludable es una vida cristiana que crece.
Y si hay momentos de negarnos, si hay momentos de morir, si hay momentos de pagar el precio, ¿es para qué? Para crecer. Porque es que imagínate que pasen 10 años o 5 años y el creyente esté haciendo lo mismo que hacía en el primer año de convertido. ¿No les parece eso muy extraño, muy anormal? Necesitamos ¿qué? Crecer. Nuestra vida, nuestras responsabilidades, la gracia que recibimos del Señor necesita ¿qué? Crecer. Crecer. Y en el crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, es un asunto que no es estático y es un asunto que debe ir avanzando. Que hay abundancia en el asunto. Para terminar, vamos a hablar resumido de asuntos que pueden destruir la gracia en la vida del creyente. Y si no hay gracia, como decíamos al comienzo, no hay nada. Primer asunto, Gálatas 2, verso 21. Así sea, vamos a leerlos de corrido. Gálatas 2, verso 21. Es el tema de la epístola. ¿Cuál es el tema de la epístola a los Gálatas? La corrupción que había sufrido el evangelio por los falsos ministros Judá y Santis. ¿Qué hicieron estos ministros? Corrompieron el evangelio, llevando a los creyentes a caer de la gracia y terminar en las obras. Entonces, si hay algo que puede perjudicar mi caminar con Dios, es la falsa doctrina. Y en esto no podemos ser menos enfáticos. Una falsa enseñanza, un falso ministerio, una falsa iglesia, un falso pastor, un falso profeta, un falso ministro, un falso apóstol, destruye la fe de los oyentes. Y hace que yo caiga de la gracia y la verdad de las Escrituras. Yo no puedo decir, no, yo voy a la iglesia y escucho al falso predicador de la prosperidad, pero yo me tapo los oídos y voy a crecer. No, si usted permite que sus oídos oigan mentiras y errores, eso lo van a corromper. Es tan sencillo que Dios liga nuestra experiencia a la doctrina que recibimos. Una mala doctrina no produce buenos creyentes. Una mala doctrina produce malos creyentes. Así como la semilla mala no puede producir cosas buenas. Gústele a quien le guste. Si usted quiere escuchar y tolerar y participar, lo puede hacer. Pero eso hace que usted caiga del evangelio, caiga de Cristo y por ende caiga de la gracia. Usted es lo que recibe. Y si usted presta sus oídos, si usted tolera a ese predicador, si usted tolera esas prácticas que son contra Jesucristo, contra la verdad, eso atenta contra su fe. Eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Porque ellos estaban diciendo cosas que hacían que desechara la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. O sea, si somos justificados por hacer obras o por cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Por ejemplo, en el tiempo actual hoy, si somos llenos del Espíritu Santo por Jesucristo, entonces ¿para qué yo voy a pagar en enlace para tener ciertas bendiciones espirituales? ¿Sí lo entendió? Eso es un ejemplo actual. ¿Acaso le dijo Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo porque pensaste que el don de Dios se recibe con dinero? Es por gracia, es por fe, es por la misericordia de Dios. Entonces si me están cobrando por algo, entonces ya no es el evangelio, ya no es por gracia, ya no es por Cristo, sino ya es por plata, por dinero. Es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Entonces, si algo me lleva de la gracia, yo estoy perdiendo. Es como los adventistas o los sabatistas. Pues ya no soy salvo, ya no estoy delante de Dios por la fe en Cristo, sino por guardar un día. Si usted quiere, puede guardar el día, pero usted debe saber que eso ni le añade ni le quita a su experiencia espiritual. Usted está en pie por la gracia que es en Jesucristo. Entonces debemos ser claros en el asunto, porque una falsa enseñanza me desvía de la centralidad de Cristo y me hace caer de la gracia.
Entonces, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado lo que tolera, tiene que probar, tiene que discernir, tiene que sumergirse en las Escrituras. Mira lo que dice ahí en el capítulo 5, verso 4. Un asunto tan serio. Yo me desligo de la verdad y no solo me estoy desligando de la verdad, me estoy desligando de Cristo. Pablo le dice, Juan le dice a los cristianos, si alguno viene predicando otra doctrina de Jesucristo, no le recibáis ni le digáis, bienvenido. Míralo como lo dice Pablo ahí. 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, inmediatamente usted se desliga de la fe, se desliga del evangelio, cae de la gracia y se aparta de Cristo. Una falsa enseñanza. Por eso Pedro le dice, en vez de dejarse enredar por el error de los inicuos, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Segundo asunto que puede dañar la gracia en su vida, el orgullo. Primera de Pedro 5, verso 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que Dios detesta, y no estoy exagerando porque es un lenguaje que Dios usa, si algo que Dios abomina es el orgullo. Si hay algo que caracteriza al hombre en su justicia propia, es el orgullo también. Y le dice a los jóvenes, apréndanse a someterse, a sujetarse, porque Dios les da gracia. Dios da gracia al que es humilde, Dios da gracia al que agacha la cara, Dios da gracia al que guarda silencio, Dios da gracia al que se humilla hasta que Dios lo exalta. Pero lo mismo, Dios resiste, Dios pone a un lado, Dios aborrece al orgulloso. Usted va a disfrutar y experimentar la gracia en la medida que usted aprende a humillarse, porque es gracia. Lo terrible es que a veces, siendo beneficiarios de la gracia, creemos que es algo de nosotros y debemos exigir y que los otros tienen que sujetarse. Y el asunto, bueno, este pasaje es interesante, no solo los jóvenes, sino mire lo que dice, jóvenes, estás sujetos a los ancianos, porque los jóvenes a veces son muy como Pedro. Pedro ni siquiera se le sujetaba al Señor, imagínate. El Señor decía algo y Pedro de una vez lo contradecía, de una vez Pedro le opinaba, de una vez Pedro. Así somos. Pero no solo los jóvenes a los ancianos, sino y todos. O sea, todos, aún los ancianos a los hermanos, aún los esposos que les exigen a las esposas que se sujeten, ellos deberían también sujetarse a ellas. Eso es un misterio. Y todos quiere decir que todos nos sujetamos a todos. Es un misterio, ¿no? Porque a veces solo le resaltan a los hermanos la primera parte del pasaje. Jóvenes, sujétense. Pero Pedro dice, y después todos nos sujetamos. Porque en la iglesia debe predominar el ambiente de humildad, de amor, de misericordia. En la iglesia no debe haber señorío, hermano. Ni siquiera de los ancianos a los jóvenes. Debe haber respeto, debe haber amor. Y todos, ¿qué? ¿Todos qué? Sumisos unos a otros. Porque yo he escuchado muchos, pero cantidades. Usted se calla que aquí yo soy el pastor. Eso no es sumisión, hermano. Eso no es humildad, eso es orgullo. Y cuando usted huela orgullo, usted debe saber que la presencia de Dios se ha ido de ese lugar hace mucho tiempo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, sí, tal vez a veces tengamos que decirle, hermano, guarda silencio en este momento. Las preguntas al final, las opiniones al final. Pero con amor y respeto. Porque no somos señores. Pero también debemos ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero en respeto, en amor, en sumisión. Sumisos unos a otros. ¿Cómo? Revestidos de humildad. Un hermano decía, la palabra dice, humildad es tener a los otros por encima de nosotros mismos. ¿Sí? Ese es un pasaje. La humildad es
tener en mayor estima a los otros que a nosotros. Pero un hermano decía, humildad, interpretando ese pasaje, yo lo diría así, humildad es no tenernos en estima a nosotros. No mayor a los otros que a nosotros, sino no tenernos en estima. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Y da gracia a los soberbios. Si usted aprende a agachar la cara, si usted aprende a humillarse, a someterse, a preguntarle al Señor, a humillarse, usted va a ver cómo la gracia corre y corre y corre. Pero también si usted se endurece y se exalta y esto, usted va a ver cómo la mano de Dios lo espicha. Yo he visto. Un día, hermano, estuvimos en una reunión, esto fue tremendo. Estábamos en una reunión y así. Estábamos visitando una iglesia y compartimos la palabra y fue un momento pero especial, hermano. Fue el último día, tuvimos reuniones toda la semana y fue el último día, pero fue así bien especial. A tal punto que la palabra tocó tanto a los hermanos que no estaban preocupados en el almuerzo ni nada de eso. Entonces, no tenían afán ni nada de eso. Entonces, se acabó la palabra y un hermano, sin que le dijeran, ni siquiera de los de la banda, cogió la guitarra y comenzó a cantar una canción del amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido, y los hermanos se comenzaron a parar y a cantar. Uy, pero fue un momento del Señor bien especial, hermano. Y había una mujer como extraña, era la primera vez que iba a la reunión, hermano. Los hermanos nos cuentan después, porque nosotros no conocíamos a todos los hermanos. Y la mujer se paró, y en un momento, eso fue algo, yo no sé si era para que la vieran, para hacerse notar, comenzó a hablar en lenguas. Pero es que uno nota cuando algo es del Espíritu y algo no es del Espíritu. Entonces ella comenzó a hacer un show y a hablar duro y comenzó como a interrumpir lo que estaba sucediendo. Hermano, entonces yo comencé a orar y yo iba con algunos hermanos que nos acompañan a veces en los viajes y comenzamos a orar, hermano, cuando de un momento a otro sonó así, ¡pah! Entonces, cuando volteamos a mirar, como si le hubieran pegado un empujón, hermano. Ella estaba al lado de su esposo y terminó así como si estuviera acá y terminó ya en la puerta, así, ¡pah! Contra el piso. Y fue algo como tan del Señor que nadie se fijó, sino los hermanos siguieron cantando y orando al Señor. Y me decía un hermano después que él oraba, Señor, derriba todo orgullo. Y cuando él dijo eso, ¡pah! ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos el atrevimiento de interrumpir reuniones, hablar lo nuestro, contradecir a los hermanos, opinar y dañar lo que el Señor está haciendo. Y a veces el Señor nos deja, pero a veces nos derriba. Según el nivel de santidad de la iglesia, el Señor calla más fácil o no calla. ¿No me he dado cuenta de eso? Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, imagínate lo que hizo Ananías y Zafira y lo que hizo Dios. A veces hay iglesias que son un circo, hermano. Todos hablan, todos opinan, todos dicen todo. Pero en la medida que la iglesia crece en conocimiento, crece en la verdad, crece en madurez, comienza a haber un ambiente de solemnidad y reverencia. Y sujetos todos al Señor. Pero a veces el Señor también nos calla. Yo cuento el testimonio de esa mujer, pero a mí me ha pasado que el Señor me ha callado bastantes veces. Por ponerme a hablar lo que no tenía que hablar. En el momento que no debía hablarlo y respetando a otras personas. El orgullo, hermano. Tenga cuidado con el orgullo. El orgullo corta la gracia de Dios. Y da gracia a los humildes. Hebreos 12. Entonces, primero, ¿qué? Una falsa doctrina. Segundo, el orgullo. Tercero, otro asunto que puede dañar la gracia de Dios en nuestra vida. Tercer asunto, la amargura. La amargura. La amargura corta la fuente. En estos días estábamos arreglando el baño de la casa. Fuimos a abrir la llave y no salía el agua. ¿Por qué no sale el agua? Estaba tapado en un lugar. El tubo estaba tapado en un lugar. No salía con presión. Y así hay muchos cristianos que la vida de la gracia no sale. Y no sale con presión. ¿Y saben cuál es el problema? Amargura. Problemas con sus hermanos. Problemas con su papá. Problemas con fulanito que no ha podido perdonar. O problemas o amargura en su corazón con situaciones.
yo no entiendo por qué me está pasando esto. ¿Saben qué hace esto? Tapa la fuente. La gracia de Dios puede ser interrumpida por cosas que hay en nuestro corazón. Y aquí la palabra que hay que resaltar es amargura. Pablo la describe como un árbol que echa raíz en lo profundo del corazón y que nos puede dañar nuestra relación con Dios. Yo debo saber, hermano, que mi relación con mis hermanos afecta mi relación con Dios. Cuando me refiero, hermano, no solo estoy hablando con los que me reúno, con las personas que vivo, con mis vecinos, con mis trabajadores, con mi hijo, con mi esposa. Si yo no cuido mi corazón y dejo que mi corazón se llene de insatisfacción, de queja, de reclamo, de murmuración, de chisme, eso va a consumir la gracia de Dios. Cuide su corazón. ¿De qué? De los falsos maestros. Cuide su corazón. ¿De qué más? Del orgullo. Cuide su corazón. ¿De qué más? De la amargura. Porque eso le daña la expresión de la gracia. A tal punto que Pedro dice, si usted ha peleado con su esposa y tiene algo en su corazón, ni ore porque esas oraciones no van a llegar al cielo. Y así es verdad, hermano. Así es, va uno a hacer algo, hasta uno, voy a predicar y cuando vengo con el corazón así tengo que salirme y solucionarlo antes de hablar porque no puedo mientras eso esté llenándome. Y mucho menos puedo dejar que eso pase un día. Porque la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre eso. Y mucho menos 2 días, y mucho menos 1 semana, y mucho menos 3 años teniendo algo contra alguien que debí perdonar hace mucho tiempo. La amargura, tenga cuidado. Eso daña la gracia en la vida del creyente. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea que usted puede dejar de alcanzarla, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y no solo usted, y por ella muchos sean contaminados. Lo mejor que usted puede tener, en estos días hablábamos el sábado en el estudio de 1 Juan, lo mejor que usted puede tener, por lo que usted debería pagar y esforzarse, es por tener un corazón limpio, que no tiene nada de esto que estamos hablando, nada de amargura, nada de odio, nada de rencor. Porque el que tiene un corazón limpio verá a Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso. Así usted no tenga plata en el bolsillo, hermano. Si usted tiene un corazón limpio, eso es mejor que el oro y la plata. Porque hay muchos que tienen el bolsillo lleno y también el corazón amargado. Y no pueden ni siquiera disfrutar un plato de comida porque su corazón está lleno de rabia. Mejor legumbres con paz y amor. Y no carnero engordado donde hay odio y... ¿A usted no le ha pasado? Mejor sentarse a comer en su casa algo sencillo, pan con huevo al desayuno, pero en paz con su esposa, que le sirva, que usted vaya a un restaurante y esté peleando con ella. ¿No le ha pasado? ¿No? Yo el día les contaba, un día vino una pareja a pedir consejería, me senté con ellos a almorzar, pidieron semejante pedazo de carne y comenzaron a discutir los dos ahí al frente mío. Uno le tiraba piedra al otro y el otro al otro. Fue el pedazo de carne más largo de mi vida. No era la pelea conmigo, yo me sentía pero que no podía estar más ahí. ¿Por qué? Porque la amargura es una gangrena que corrompe terriblemente el corazón. Tenemos que tener cuidado de eso porque eso daña la gracia. Eso hace que yo no pueda alcanzar la gracia de Dios. Último asunto. Judas 1, verso 4. Una perversión o distorsión de la gracia es usar la gracia como libertinaje. Hay que tener mucho cuidado. Y es que, hermanos, si bien nosotros somos débiles, como dice la palabra, el hecho de que la palabra dice que somos débiles no es una excusa para pecar, sino es una advertencia para tener cuidado. ¿Sí? O sea, somos débiles. Es que, hermano, ¿por qué hiciste esto? Porque somos débiles. Están torciendo el mensaje. Somos débiles es una advertencia para tener cuidado, no una excusa para pecar. ¿Sí? Asimismo, la gracia no puede tergiversarse para darnos licencia para pecar. Si bien entre nosotros hay muchos que hemos ido y hemos hecho y hemos deshecho, el estándar, la norma, la enseñanza y la conducta de la iglesia debe ser resaltada por la gracia a tal punto
que se denuncie el pecado, se juzgue el pecado y se tenga como una meta vivir libres del pecado. Amén. Y los que sirven y los que presiden y los que administran y los que trabajan en la iglesia deben ser un ejemplo de eso. Eso lo dice Pablo en 1 Timoteo. Entonces nuestra meta es vencer el pecado y vivir en esa victoria. Entonces el mensaje de la gracia no puede llevarnos a ser ligeros con el pecado. Eso es un mal que ha existido y que existió en la historia de la iglesia y en nuestros tiempos se ha reencauchado de muchas maneras. ¿Por qué? Mira cómo lo dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, mira cuál es el mal de ellos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, tal tipo de prácticas donde el pecado es promovido o aceptado. Por ejemplo, hoy en día mucho con ese mensaje de la tolerancia y el amor, entonces debemos respetar que el homosexualismo no es pecado. Y vamos hasta a poner ministros homosexuales. Entonces yo no puedo cambiar la gracia de Dios, el mensaje de Dios, en una excusa para el pecado, para la promoción y la práctica del pecado. Ahora sí perdí la atención de todos. Con ese olor y con ese... Esperemos. Otra vez les repito la última frase, que es importante. Culpa de Andrés. Entonces, hermano, no podemos usar el mensaje del amor, no podemos usar el mensaje de la gracia para convertir lo que es gracia en libertinaje. Amén. Hay que tener mucho cuidado porque es el espíritu de nuestra época. Iglesias tradicionales que vienen desde la Reforma, como la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, oficiando y permitiendo que ministros homosexuales presidan en los cultos. Eso es aberrante, eso es contra la gracia, eso es negar la soberanía de Dios y a Jesucristo. No podemos convertir la gracia en libertinaje. Es que es por gracia, entonces yo salgo y soy un sinvergüenza. No, hermanos. Los estándares morales del creyente han sido subidos a un punto que la ley decía, no cometerás adulterio, pero Cristo dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó. O sea, el estándar es mucho más alto que el de la ley. Y algunos encubiertamente se han metido a la iglesia a enseñar esto. ¿Por qué? Porque hay mucha inmoralidad aún en el ministerio. Homosexualismo, divorcios, matrimonios, puras fachadas y una cantidad de pecados que usted ni se imagina. Si usted no tuvo la oportunidad de estar en una mega iglesia y llegar a los puntos íntimos, usted no lo sabe. Pero en la medida que usted escala y usted comienza a tocar allá, usted encuentra con cualquier cantidad de porquerías. Y usan el nombre del Señor y el Evangelio de la gracia. Pero eso es totalmente contra la doctrina. Terminamos. Hebreos 10, verso 28. Una advertencia que nos hace el autor de Hebreos. Está hablando del juicio para aquellos que rechazan a Cristo, rechazan la obra de Cristo y vuelven atrás, o los que, bueno, leámoslo y el pasaje es muy claro. Hebreos 10, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, antiguamente, si un judío cometía un pecado que la ley condenaba con muerte, ¿habían 2 o 3 testigos? Adiós. Lo apedreaban. Esa era la medida de la ley, pero entonces a veces uno dice, no, entonces ya estamos en la gracia. Pero el hecho de que usted esté en la gracia no quiere decir que usted pueda andar ligeramente, hermano. Porque si la ley era una medida, la gracia es mucho más abundante. Pero acuérdese, al que más se le da, más se le pide. O sea, la gracia nos hace más responsables. No para apedrearnos, pero sí hay un asunto de temor y reverencia en el asunto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hermano, tenga cuidado en su vida de no menospreciar a Jesucristo, no pisotear su sangre y no afrentar el Espíritu de gracia. Porque ese cuánto mayor castigo que recibiré es una advertencia para nosotros, para que en estos asuntos podamos ser serios y reverentes. Porque a veces, ¿qué le vamos a enseñar a los cristianos nuevos? A ir al concierto cristiano, a ir a la película cristiana. ¿Qué les vamos a enseñar a los creyentes nuevos? A que amen a Jesucristo, a que no reciban en vano la gracia de Dios y a que crezcan en esa gracia de Dios. Porque Dios a todos, al pequeño como al mayor, nos pedirá cuentas de lo que hemos recibido. No afrente, hermano, no menosprecie el Espíritu de gracia. Una acusación que se le hacía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento era: ¿pero en qué hemos menospreciado tu mesa? Porque a veces hablamos de la gracia y los cristianos, pero ¿cuál gracia? Porque a veces cogemos lo que ha sido dado por Dios y lo menospreciamos. Comenzamos con los medios de gracia, la oración. Usted está aprovechando ese medio de gracia. Las reuniones, la palabra. No menosprecie el Espíritu de gracia que acompaña la vida cristiana. Antes, ocúpese, esfuércese y eso puede dar mucho fruto en su vida. Entonces, hermano, el cristiano y la gracia. Lecciones para creyentes nuevos. Y no solo para los nuevos. Porque estos son temas que nos hacen abrir los ojos a muchos, aún a los que llevamos más tiempo. El Señor nos ayude para que podamos perseverar en estos asuntos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Es útil, que es buena, que es santa, que es pura, Señor. Que es limpia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que la gracia abundante que hemos recibido en tu Hijo, Señor, no caiga en saco roto, Señor, sino que ella pueda ser en nosotros y con nosotros, Señor, fruto, Señor, dar fruto abundante, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Perdona si nosotros hemos pecado contra ti, contra tu gracia, contra lo que hemos recibido. Perdona si no hemos sido fieles a lo que tú nos has dado, Señor. Concédenos reconocer lo que tú nos has dado y lo que le has dado a otros, Señor, para que tu negocio en medio nuestro prospere para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, y no dejes que esta palabra caiga en tierra, Señor, sino que se penetre en nuestro corazón y podamos meditar en ella y podamos no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda dar fruto, Señor, en buena tierra en nosotros, Señor. Bendícela, prospérala y llévala a muchos, Padre. Gracias por estos tiempos, gracias por esta comunión que tú nos permites vivir por gracia, Señor. No ha sido nuestros méritos ni nuestras obras, Señor, sino ha sido tú por tu Espíritu haciendo y obrando en medio nuestro, Señor. Cosas que no imaginábamos, pero que glorifican y exaltan tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Guárdanos del error, Señor. Guárdanos del orgullo, Señor. Guárdanos del pecado, Señor. Todo lo que distorsione el mensaje, Señor. Y tu obra en nosotros. Guárdanos, Señor. Concédenos estar preparados para aquel día en el que tú vendrás, Señor. Como hijos puros y santos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Ao leão de Judá.